Bienvenidos a la primera edición de esta semana de Plano Judicial aquí por Mega TV. Tenemos mucho para comentar en el transcurso de esta noche. Por supuesto, vamos a estar hablando de la condena a Ramón González Daer y de otros temas. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia, buenas noches. Un gusto acompañarte en esta nueva edición de Plano Judicial. Un lunes, inicio de semana bastante cargado por tribunales. Por supuesto, los temas más resaltantes los vamos a desarrollar en el transcurso de esta noche. Arrancamos con esta reunión que mantuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia y también los miembros de la Sala Penal de la Máxima Instancia Judicial con el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, en donde se estuvo hablando sobre las audiencias de revisiones de medidas, también con la cantidad de personas privadas de libertad que están justamente ingresando al sistema penitenciario. Los jueces penales de garantías que tienen que revisar en qué estado se encuentra cada causa. Lucas Aracho, hablaste incluso con la ministra Carolina Llanes sobre este caso. Exactamente, Noelia, ella resaltó lo que tiene que ver con este trabajo interinstitucional que se viene haciendo desde el Poder Judicial junto con el Ministerio de Justicia. Una reducción que se dio en cuanto al porcentaje de la cantidad de personas que se encuentran privadas de su libertad sin condena. Este porcentaje que rondaba poco más del 70%, 72% aproximadamente, y que se redujo ahora a un 65% de acuerdo a lo que pudo informar hoy el ministro Rodrigo Nicora también al pleno de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Una situación en cierta manera favorable, Noelia, pero sigue habiendo ciertas cuestiones que hay que mejorar, lo reconocía la propia ministra Llanes también, en torno a la revisión de medidas, por ejemplo, que los jueces de garantía, insistía en esto la ministra Llanes, deben hacer de forma hasta, si se quiere, periódica para poder descongestionar, digo bien, este sistema penitenciario que evidentemente está más que abarrotado a pesar de esta disminución que se dio recientemente. Vamos a compartir la entrevista con la ministra Carolina Llanes. A los efectos de seguir dando resultados en ese sentido, en relación al hacinamiento, vinieron a plantearnos números concretos que están en los informes que ellos dejaron, ¿verdad? No tengo en la cabeza ahora porque son por áreas, por circunscripción, etcétera, de personas que ya están en estado procesal de obtener o la libertad por alguna medida sustitutiva a la prisión preventiva o bien ya la definición del proceso por alguna solución anticipada al juicio, que también hay muchas, ¿verdad? Y básicamente no son casos de criminalidad compleja, porque esas tienen otro tratamiento, ¿verdad? Son más bien casos de criminalidad ordinaria y también de personas más vulnerables dentro del sistema penitenciario, personas de adultos mayores, personas enfermas, indígenas, mujeres con hijos pequeños en estado de maternidad, en fin, ese tipo de personas, y obviamente hay varones también, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos luego dentro de la oficina técnica que está a cargo de la Sala Penal de la Corte planes de depuración del sistema penitenciario, y cada tanto vamos haciendo en coordinación con el Ministerio Público y con la Defensa Pública, porque también hay una situación que nos resulta positiva en esta coordinación, que el Ministerio de la Defensa Pública atiende más del 90% de los casos de las personas que están privadas de libertad. Entonces es más fácil coordinar con ellos que, por ejemplo, con los abogados particulares, que obviamente responden a los intereses de sus clientes, ¿verdad? Entonces, todo eso queremos aprovechar, de hecho ya lo estamos haciendo, y seguir insistiendo con la descongestión del sistema. Están entonces también las declaraciones de la ministra Carolina Llanes, a quien agradecemos por esta entrevista. Otro de los temas, Lucas, tiene que ver con el juicio oral y público para el exministro del Interior, Walter Bauer, al igual que otros procesados, quienes ya fueron hallados culpables
por hechos de tortura. Sin embargo, lo que tiene que ver con relación al tema de la pena, todavía esto no se puede dar porque se dio una nueva recusación al Tribunal de Sentencia. Asimismo, hoy debía continuar este juicio oral. El viernes nosotros informábamos que el Tribunal de Apelación volvía a confirmar a los 3 miembros del Tribunal de Sentencia. Si bien es cierto, hubo un voto que explicábamos también en torno a la situación de la doctora Laura Campo, finalmente el voto mayoritario fue por confirmar al Pleno del Tribunal de Sentencia. Ya se hizo una convocatoria para hoy. ¿Y qué ocurrió? Nuevamente se presenta una recusación, pero antes de eso se presentó una apelación contra la convocatoria a juicio oral que lo hace un abogado en representación del exministro Walter Bauer, que no había tomado intervención anteriormente. Se da una serie de cuestiones e intercambios, inclusive podemos decir, Noelia, porque se dio también otra situación que afecta a otro de los acusados, al acusado Merardo Palacios, porque él había firmado o había presentado, mejor dicho, una recusación bajo patrocinio de un abogado privado, teniendo él un defensor público. Eso dejó constar el defensor público Carlos Arce Leteriel, de hecho, al inicio de la sesión de hoy, mencionando que ellos no pueden seguir teniendo intervención en representación de Palacios porque la ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública les prohíbe a ellos ejercer la defensa de manera conjunta cuando exista también un abogado particular, un representante privado de un procesado, que en este caso es, reitero, el ex policía Merardo Palacio. Entonces, luego de eso se explicó también lo relacionado a esta apelación contra la convocatoria a juicio oral, y ya más adelante inclusive se dio una recusación nuevamente contra este Tribunal de Sentencia. Respecto a los mismos, ya evidentemente no hay una confianza por parte de los acusados y principalmente de Walter Bauer, luego de la difusión de este audio, Noelia, en el cual se escucharía justamente a la jueza Laura Campo conversar con quien sería incluso un abogado querellante. Así que esto va a tener que ser nuevamente dirimido por un tribunal de apelación y por de pronto el juicio nuevamente está trabado. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta seguimos informando aquí en Plano Judicial. Vamos a estar hablando sobre la condena de 6 años de cárcel por la desaparición de varios cheques de un juzgado. Esta condena que va para Ramón González Daer. Pausa y regresamos. Seguimos informando aquí en Plano Judicial por Mega TV. Tenemos que hablar también sobre la condena a Ramón González Daer en este juicio oral y público, en donde el Tribunal de Sentencia, presidido por el doctor Juan Carlos Zárate, también integraban este tribunal la jueza María Fernández García de Zúñiga y el doctor Héctor Capurro, con quien vamos a estar hablando también en minutos más. 6 años de cárcel finalmente para RGD, Lucas. Exactamente, Noelia. Esto guarda relación con el caso del hurto de cheques de un juzgado de delitos económicos propiamente a cargo del juez Humberto Otazú, quien inclusive prestó declaración en este juicio oral, al igual que varios funcionarios y funcionarios que en su momento estuvieron en este juzgado y que hoy día ya no se encuentran en este juzgado de delitos económicos de primer turno de Capital. Se probó finalmente el hecho punible de reducción, que fue un hecho que no acusó al Ministerio Público, es importante mencionar eso, Noelia, pero que el tribunal sí advirtió que podía, digamos, aparecer como un hecho eventualmente. Esto lo hacía antes de inclusive de entrar a la etapa de alegatos finales. Entonces la defensa también preparó, digamos, una suerte de ejercicio de esa defensa en torno al hecho de reducción, porque en principio la acusación era por hurto agravado y también por quebrantamiento del depósito. 6 años de cárcel entonces para Ramón González Daer, que no está de más recordar, ya soporta una condena de 15 años de prisión que él está cumpliendo actualmente en la penitenciaría de Coronel Oviedo,
Oviedo y que motivó su participación por medios telemáticos. Habló el fiscal Luis Piñanes. Vamos a compartir a continuación sus declaraciones. Efectivamente, como manifestaste, acá se ha realizado un juicio oral y público. La hipótesis del Ministerio Público al momento de juzgar no es totalmente igual a la resuelta. En un juicio oral lo que se debate son el hecho, las pruebas y el grado de participación. Ambas partes presentan las pruebas y el día de hoy lo que ha quedado concretamente es de que el hecho existió, de que hubo una sustracción de cheques, esa procesión ha ido al señor González Daer y se ha dado una sanción al respecto. Ahora, en cuanto a las diferencias, en cuanto al criterio de la Fiscalía y el Tribunal, es parte natural en un proceso judicial para aquellas personas que dicen muchas veces que los jueces hacen lo que dice el fiscal nomás, o que acá consiste, acá en un proceso penal lo que se resuelve son 3 magistrados que analizan las pruebas y ellos quitan su criterio. En su momento, después, cada una de las puertas, ya sea el Ministerio Público o la defensa, le asiste ese derecho de recurrir esa decisión. Excelente. En relación a la pena dictada, doctor, entonces lo vemos conforme, analizaría una posible apelación como... Bueno, nosotros estamos conformes en el sentido de que acá se demostró una conducta ilícita del señor Ramón González Daer y tiene que cargar una sanción por eso. Nosotros sabemos que por otro proceso él actualmente está privado de su libertad. Ahora, o no es la misma pena que nosotros solicitamos, pero nosotros no solicitamos por una cuestión pasional, sino que nosotros consideramos la existencia. Ahí están las declaraciones del fiscal Luis Piñanes, pero ya le vamos a saludar al juez de sentencia Héctor Capurro. Buenas noches, doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Plano Judicial. Buenas noches, a las órdenes. Doctor, tener los Placer. detalles de este juicio oral y público que, bueno, por unanimidad también se dicta la condena en contra de Ramón González Daer. Sí, así mismo es. La condena fue por unanimidad por el hecho punible de reducción. En ese punto, doctor, aclarar un poco, es el hecho punible por el cual él fue hallado culpable, entonces es solo por reducción. Solo por reducción. Es un hecho punible que no había sido acusado por el Ministerio Público, pero que el tribunal, en uso de sus facultades que le concede el Código Procesal Penal, hizo la advertencia correspondiente que podría encuadrarse su conducta, la conducta del señor González Daer, en el tipo legal de reducción. Doctor, ¿qué es lo que finalmente tuvo por probado entonces el tribunal de sentencia? Nos dijiste, evidentemente no se probó esos hechos punibles que la Fiscalía acusó, pero sí este es el de reducción. ¿Cuál, digamos, fue la conducta que finalmente el tribunal tuvo por cierta respecto a la persona de Ramón González Daer? La conducta que el tribunal tuvo certeza y convicción es de la reducción en grado de autoría. Reducción en el sentido de que él recibió, a través de las pruebas, el tribunal llegó a esa convicción, recibió esos cheques que se encontraban en ese juzgado de garantías por un hecho antijurídico que sería la sustracción de los mismos, y lo utilizó para su beneficio, para iniciar algunas acciones judiciales correspondientes de los cheques que recepcionó. La Fiscalía había acusado por quebrantamiento de depósito y hurto agravado en grado de su participación en grado de instigación. Sí. Y el tribunal consideró que no se daban, no se probaron, o por lo menos no hubo una certeza de que el acusado, el señor González Daer, había instigado a alguna persona, porque la acusación, los hechos son los mismos, el relato fáctico es los mismos, pero la calificación jurídica cambia en el sentido de que se establecía que instigó a una persona, a un allegado o alguien relacionado con el juzgado, y eso es lo que el tribunal consideró que no ese alguien, esa otra persona, ese tercero, no se demostró y no se probó en juicio. Es por eso que el tribunal hizo la advertencia por el tipo penal de reducción que
llegó a la conclusión, luego valoradas las pruebas, de que sí, en grado de autoría, él recibió posteriormente, ya luego de la sustracción, no se probó nunca, no se demostró nunca quién fue el que sustrajo esos cheques para utilizarlo por hecho propio e iniciar algunos reclamos judiciales con los cheques sustraídos. Ahora, Ramón González Daer, si bien él ya tiene una condena que se le aplicó anteriormente, doctor, por lo que tiene que ver con usura, para hablar un poco de lo que tiene que ver con las penas aquí en Paraguay, ¿no se suman, doctor? No, se debe hacer una unificación de penas que establece el artículo 71 del Código Penal. Gracias, doctor, por conversar con nosotros aquí en Plano Judicial. A las órdenes, gracias a ustedes. El juez de sentencia Héctor Capurro, quien integró justamente también este tribunal de sentencia junto a María Fernanda García de Zúñiga y también al presidente Juan Carlos Zárate, una condena que se da por reducción y no así por el hecho punible que fue acusado justamente por el Ministerio Público, situación que se puede dar también dentro de este juicio oral y público, en donde el Tribunal de Sentencia hace esta advertencia y es lo que se hizo en esta diligencia, Lucas. Asimismo, Noelia, es lo que se realizó en este caso. Ya nos puntualizaba el juez Héctor Capurro que no realizaron la remisión de los antecedentes para que el Ministerio Público pueda indagar eventualmente lo que pudo haber sido una contradicción entre los testimonios de un funcionario u otro. Pero sí se da entonces esta sentencia de 6 años para Ramón González Daer. Hay que recordar, él tiene también otras causas abiertas inclusive, pero esto es una sentencia de primera instancia. Lógicamente la defensa, que ya anunció inclusive que va a recurrir esto, va a tener la posibilidad de ir hasta una Cámara de Apelación para cuestionar algunos puntos en torno a este fallo. La abogada Raquel Talavera inclusive también hacía referencia a algunos puntos en torno a esta decisión al término de este juicio oral, Noelia. Así es, Lucas. Y tenemos que cambiar de tema también para comentar esto que tiene que ver con la amenaza que recibió la fiscal Ruth Benítez, al igual que la denunciante de este caso. Aparentemente tiene que ver con el caso conocido de Sux Say Games. Entonces se da esto, se le envía un ramo de flores tanto a la fiscal como a la denunciante, y bueno, a partir de ahí entonces se da también esta supuesta amenaza en contra de estas personas, Lucas. Exactamente, vemos en imágenes de hecho estos ramos de flores y después confirmaban inclusive que habría una tercera nota que le llegó a otra persona, Noelia. Esto de hecho se podría inclusive hacer la trazabilidad porque incluso se ve el nombre de la florería de la cual se habrían adquirido estos arreglos, estos ramos florales que recibió uno la fiscal Ruth Benítez y otro la denunciante, cuyo nombre obviamente omitimos por la naturaleza del caso. Y aquí está la nota, una advertencia formal que estaba justamente dentro de este sobre que estaba anexado a este ramo de flores. Esta es una única advertencia. Dice también en letras obviamente distintivas esta nota en la cual se habla de que estas personas que remitieron esta nota tienen las pruebas de la inocencia de Luis Augusto Montanaro y hacen una amenaza a la fiscal para su propio bienestar y el de quienes lo rodean. Ellos recomiendan que actúen con transparencia y como corresponde a la fiscal Ruth Benítez, que es la que recibió esta novela. Al menos ahí alguna parte dice, le sugerimos guardar esta comunicación bajo estricta confidencialidad. Cualquier intento de hacerla pública, bueno, en otro apartado de la parte final ya en donde dice que bueno, ella tenga el cuidado necesario, donde dice cualquier intento de hacerla pública será interpretado como un acto hostil hacia nosotros y asumiremos las medidas correspondientes. Recuerde, la verdadera justicia tiene sus propios medios y sus propias consecuencias. Somos anónimos, somos una legión, no perdonamos, no olvidamos, espérenos, el conocimiento es libre, decía entonces también esta advertencia formal y también estas flores en donde la agente fiscal afectada señaló que cerca de las 7:30 horas de esta mañana aproximadamente
una persona de esta florería se presenta y le trae este ramo en donde tenía un sobre cerrado con unas calcomanías de Anonymous, por lo que automáticamente le pidió que se quedara y que esté presente mientras abría este sobre porque se trataba de una amenaza. La persona me manifestó que el ramo debía ser entregado ayer y como no tenían registrada la dirección, no pudieron entregarlos. También esto decía entonces la agente fiscal en una entrevista. Otro de los casos para comentar brevemente antes de irnos tiene que ver con el caso conocido de los bolígrafos de Minotauro, Lucas. Exactamente, Noelia, porque el juez Humberto Otazú finalmente resolvió elevar a juicio oral y público esta causa contra los exfiscales Armando Cantero y Hugo Volpe en este sonado caso de estos bolígrafos, estas lapiceras Montblanc de aproximadamente 6 millones y monedas y poco más de 4 millones que habrían recibido tanto Armando Cantero como Hugo Volpe para archivar una causa que se le seguía en aquel entonces a Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. Esta lapicera Montblanc exclusiva edición universal del Principito está valuada en 6.087.445 guaraníes y esta es la que habría recibido Hugo Volpe, mientras que Cantero habría recibido también una lapicera de la misma marca, pero otro modelo que está valuado en 4.693.500 guaraníes y también dinero en efectivo por colaborar con el archivo. Y se habla además de que Volpe habría omitido comunicar, y esto es un punto muy importante, a autoridades brasileñas y a un equipo conjunto de investigación conformado por el Ministerio de Justicia de Brasil y la Procuraduría de Brasil también, por supuesto, y la Fiscalía de Paraguay, realizado ante un convenio meses antes de esta desestimación. Él no informó esa desestimación pese a estar al tanto de la conformación de este equipo de trabajo, así que van a afrontar al menos a priori juicio oral y público de estos dos exfiscales. Y con esto nos despedimos, nos encontramos nosotros nuevamente el día miércoles, mañana edición especial de la mega cobertura de Marcando Pautas, también de Gemavi desde Estados Unidos, así que vamos a hacer una pausa y nos encontramos nuevamente el día miércoles. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia, será hasta el miércoles.